Bueno, por lo que respecta al contexto filosófico, Kant se encuentra en el cruce de cuatro grandes corrientes ideológicas de pensamiento que aparecen en este siglo XVIII. Bueno, la primera y más evidente es la Ilustración. La segunda es el racionalismo, que ya conocemos cosas, como por ejemplo lo que estuvimos estudiando de Descartes. La tercera sería el empirismo y la cuarta es la influencia que Kant recibe de un filósofo que no es estrictamente ilustrado, llamado Rousseau. Bueno, la primera de ellas, la Ilustración, bueno, cuando Kant desarrolla toda su vida como filósofo, pues Kant vive plenamente inmerso en este espíritu que se crea en el siglo XVIII, que es el espíritu ilustrado. La Ilustración, ya sabéis que fundamentalmente basa todas sus ideas en la confianza plena en la razón. Una razón que efectivamente lo que intenta Kant es que todos los individuos sepan cómo ejercerla, es decir, adquieran lo que Kant va a denominar esa mayoría de edad mental. Bueno, Kant es, podríamos decir, el filósofo ilustrado, por antonomasia. Es decir, cuando nosotros decimos quién es un filósofo ilustrado, quién es el máximo representante de la ilustración en materia del pensamiento, tendríamos que referirnos pues, a este acá, ¿no? Bueno, la otra gran corriente es el racionalismo. Bueno, desde un punto de vista estrictamente filosófico, Kant, cuando es joven, en su juventud, valora sobre todo a estos autores racionalistas, como son Descartes o Leibniz, o un profesor suyo, ¿eh? Llamado Wolff, con W, racionalista alemán. Bueno, el racionalismo moderno, como ya hemos estudiado, es una corriente de pensamiento que surge con Descartes en el siglo XVII y se difunde por Europa en una oposición clara, frontal, al empirismo. Mientras que el racionalismo valora sobre todo los contenidos mentales que la razón de alguna manera desarrolla, sin la intervención para nada de los sentidos, como por ejemplo sucede cuando nosotros hacemos matemáticas, cuando decimos 2 más 2, 4, ahí para nada tenemos en cuenta los sentidos. Bueno, pues la corriente opuesta totalmente es el empirismo. El empirismo lo que dice es que nuestros contenidos mentales fundamentalmente provienen de la experiencia. Es decir, nosotros para conocer lo que es cualquier cosa, es decir, un árbol, pues tenemos que haber visto el árbol, dicen ellos, ¿no? Mientras que aquellos contenidos racionales, bueno, pues dicen ellos, no aportan en realidad mucha información y no tenemos pensamientos innatos. Bueno, por lo tanto, la formación filosófica de Kant se hace, al principio, siguiendo las enseñanzas de Wolff. Bueno, de hecho, cuando Kant ingresa en la universidad, los primeros escritos que redacta, que escribe, bueno, pues están referidos, se refieren a dos grandes racionalistas, como son Descartes y otro señor alemán, también muy importante, que se llama Leibniz. Bien, la tercera corriente que influye en el pensamiento kantiano es el empirismo. El empirismo, como hemos comentado anteriormente, bueno, pues se refiere, es una filosofía que basa todas sus enseñanzas en la sensibilidad. Es decir, ellos dicen que para conocer algo nosotros debemos haberlo visto, haberlo sentido. Es decir, que todo nuestro conocimiento proviene de la empiria, de la experiencia, del mundo que está fuera y que nosotros, bueno, pues procesamos mentalmente. El empirismo va a dar lugar a lo que se conoce dentro del pensamiento kantiano a la etapa crítica, una etapa de madurez en la que Kant elaborará sus
aportaciones más importantes al pensamiento filosófico. Bueno, esta etapa, como ya hemos comentado al principio, ¿verdad? Bueno, pues es una etapa que ya es cuando Kant es maduro, es decir, con 60 años, y en la cual pues desarrolla sus grandes producciones, como esa crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, etcétera. Bueno, entonces tenemos que el empirismo afirma que todo conocimiento en general proviene de la experiencia. Bueno, esto hace que, como se ha comentado, Kant despierte de lo que se denominaba el sueño dogmático. Es decir, él creía, antes de leer a un señor que se llamaba Hume, escocés, empirista, bueno, pues él creía que el racionalismo tenía toda la razón. Bueno, la redundancia. Es decir, era un dogma para él el que el racionalismo, bueno, pues era la verdad. Bueno, pues tras leer a Hume, Kant se da cuenta de que efectivamente nosotros, para poder conocer las cosas, no solamente necesitamos el pensamiento, sino que también necesitamos los sentidos. ¿eh? Despierta así lo que se denomina del sueño dogmático. Aquí es cuando Kant inaugura una nueva etapa en su filosofía, llamada la etapa crítica, una etapa donde se toman elementos, como veremos, tanto de la posición racionalista, es decir, de aquellos contenidos innatos de la mente, de aquellas estructuras innatas de la mente, como dirá Kant, y además hay que incorporar esa parte del empirismo que habla del conocimiento sensible. Bueno, esto efectivamente se denomina la filosofía trascendental kantiana. Bueno, la última gran influencia en el pensamiento kantiano es la de Rousseau. Bueno, Rousseau, que es un autor coetáneo, es decir, de la época de Kant, de Ginebra, de Suiza. Bueno, pues lo que piensa fundamentalmente es que el hombre, el individuo, de alguna manera está corrompido por la sociedad y que hay que volver a aquella naturaleza primitiva, aquella forma, digamos, sincera de vivir, que hacían que, bueno, que se desarrollaba antes de que esta sociedad compleja, esta sociedad de engaños, decía Rousseau, bueno, pues apareciera. Bueno, el mismo Kant, claro, confesaba que él había puesto todas sus ilusiones en esta ilustración y que con ella, con la ciencia, con la razón, el hombre podía llegar a ser feliz. Con las ciencias y las artes se podía conseguir una sociedad mucho más justa, una sociedad, digamos, satisfecha, completamente feliz. Bueno, pues Rousseau opinaba lo contrario, es decir, ni las ciencias ni la razón, opinaba Rousseau, nos van a llevar a conseguir una sociedad más plena, más satisfecha. Bueno, entonces Kant, que está de acuerdo en parte con lo que dice Rousseau, plantea que los individuos, para llegar a llevar a superar esto, lo que tienen que hacer es, digamos, desarrollar un nuevo sentido de la moral, un nuevo sentido de el comportamiento. Y en este sentido, como veremos un poquito más adelante, él propone en su crítica de la razón práctica una forma en la cual superar este egoísmo, como pensaba Rousseau, que de alguna manera la sociedad ha hecho que se desarrolle en el hombre. Bueno, la pregunta última de toda la cuestión kantiana descansa en el conocimiento del hombre. Es decir, la pregunta kantiana se refiere a ¿qué es el hombre? Bueno, en conclusión, la postura de Kant representa, filosóficamente hablando, la síntesis más madura en materia del pensamiento de la Ilustración, de este siglo XVIII de la Ilustración. Bueno, toma, como estamos viendo, dos
toma elementos de las dos grandes corrientes filosóficas, como son el racionalismo, como son el empirismo, y de alguna manera trasciende, es decir, va más allá que estas corrientes y crea una nueva filosofía que por eso mismo él llama filosofía trascendental. Es decir, va más allá de lo que dice el empirismo, va más allá de lo que dice el racionalismo, ya que de alguna manera sintetiza lo mejor de cada una de ellas y fundamentalmente con esta postura filosófica él lo que quiere llevar a cabo es un examen crítico de la forma en la cual el hombre conoce las cosas, conoce la realidad. Bueno, esto va a ser ya materia del siguiente punto, que es el punto donde vamos a identificar y explicar los contenidos de los textos.